sintomatología, ¿no? O sea, atrás de cada dolencia corporal. Pero bueno, en estos momentos, con esta pandemia que estamos atravesando, estamos como pasando una situación que es muy extraordinaria, complicada para todo el mundo. Entonces he decidido hacer esta presentación o hablar un poco, más que nada de aquellas cosas que nos pueden ayudar en el día a día, en la parte cotidiana, emocionalmente y también en la comunicación, que tiene que ver mucho con las relaciones que tenemos, ¿no? O sea, la buena comunicación. La comunicación es muy importante para tener unas buenas relaciones, y al tener buenas relaciones, mis emociones están más equilibradas, ¿no? Dentro de lo que está ocurriendo. Bueno, también me dedico a estudiar el transgeneracional de las personas, que tiene que ver con el árbol genealógico. Imagino que en Argentina conocen a Enric Corbera, me he formado con él aquí en Barcelona, y bueno, el año pasado estuve en Argentina haciendo algunos talleres. Voy a arrancar con la presentación, que es lo que creo que en estos momentos puede llegar a ser importante para ayudar a aquellas personas que están confinadas desde hace más de 5 meses, por lo que sé, en Argentina, ¿no? Por ejemplo. Aquí en España ya hemos pasado el confinamiento, hemos hecho una desescalada, hemos vuelto a la vida, no normal, sino a una nueva normalidad, pero estamos trabajando, saliendo, viviendo, pero estamos conviviendo con el virus y comienza a haber rebrotes importantes, y bueno, creo yo que se trata de aprender a convivir con este virus, con esta epidemia, y que es algo mundial, la pandemia, y a adaptarnos a esta nueva normalidad. Hasta que, si encuentran la vacuna, pues podamos inmunizarnos y volver a la vida, pero creo que la vida ya no va a ser como antes, ¿no? Bueno, el título de la conferencia de esta conferencia es La importancia de la comunicación en los tiempos del coronavirus. Y vamos a enfatizar o vamos a reforzar vamos a tener algunos trucos, algunos tips para poder mejorar nuestras relaciones, que realmente son el problema del día a día, ¿no? Hoy por hoy en las consultas todo el mundo tiene conflictos en la vida diaria. ¿Por qué? Porque hemos tenido que incorporar lo laboral, la familia, el hogar, todo en un mismo sitio, en nuestro espacio, y bueno, eso trae una serie de experiencias nuevas, porque no estábamos acostumbrados a convivir 24 horas y durante tanto tiempo en familia, con niños, con el trabajo en casa, con las obligaciones, con los problemas económicos, bueno, en fin, y con las emociones que aparecen, ¿no? Los miedos y todo lo que nos va a afectar. Y sobre todo si el confinamiento es muy largo, como en Argentina, pues creo que es normal que estemos un poquito complicados, ¿no? Que haya conflictos y que a veces entremos con algunas emociones y que nos afecte la salud también. Bueno, durante este largo confinamiento, por lo menos nosotros aquí ya lo terminamos, pero ustedes llevan muchos meses, en las situaciones cotidianas que vivimos, en las relaciones que tenemos con nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros padres, con nuestro jefe por el teletrabajo, con nuestros compañeros de trabajo, con los amigos, con los conocidos, aparecen los conflictos, los problemas, la ansiedad, la angustia y el estrés, ¿sí? Las emociones comienzan a aparecer, fluyen y nos impiden gestionar de mejor forma las situaciones que vivimos. ¿Y qué pasa? Si tengo una situación de conflicto, tengo un problema en casa y no lo soluciono, no lo puedo solucionar, pues evidentemente voy a tener la repetición del problema día a día. Y eso me va a ir generando un estrés, ¿no? Un estrés diario, hasta que realmente yo lo pueda enfrentar y lo pueda solucionar. Por otro lado, podemos vivir este aislamiento de dos formas, ¿sí?
podemos adoptar el rol de víctimas y sentir que todo lo que está ocurriendo es malo, que bueno, es malo para esta vida porque está cambiando, ¿no? O podemos vivirlo de otra forma, aceptando la situación y tratando de entender que quizás lo que está pasando tiene un para qué a nivel personal. Este aislamiento puede ser entonces una oportunidad para poder reconocernos, para poder tomar decisiones, para hacer los cambios que deseamos en nuestra vida. Quizás para resolver aquellos temas que los llevamos en la mochila emocional en la espalda y para los que nunca tenemos tiempo. Y muchas veces no queremos tener tiempo, ¿sí? Porque no queremos decidir. Entonces vivimos con esa repetición de historia, ¿no? Personalmente pienso que muchas personas como yo hemos trabajado toda la vida y tenemos la creencia, nos han enseñado que había que trabajar, había que sacrificarse, había que ser perseverante, y eso es lo que sabíamos hacer, ¿no? Trabajar. Y de pronto, cuando llega este confinamiento, nos encontramos que obligadamente nos tenemos que quedar en casa y no hacer. Y esa situación tampoco es fácil, ¿no? Hay que adaptarse y entender que, bueno, que quizás tenga algún trabajo con uno mismo, ¿no? O sea, que tenga que ir hacia adentro, encontrarme con mí mismo y empezar a descubrir lo que yo quiero hacer, quién quiero ser, cómo quiero vivir. Muchos proyectos que tenemos guardados en los cajones, quizás este es el momento de sacarlos, porque tenemos tiempo para pensarlos, para analizarlos, para buscarles la vuelta y ponerlos en marcha. Y muchas veces me encuentro con personas que me han dicho, es que ahora estoy en casa, puedo dedicarme a mirar este proyecto y no me siento culpable. No me siento culpable porque tengo que parar de trabajar, tengo que parar y quedarme en casa, pero no por mi decisión, sino por decisión de, bueno, obligadamente, ¿no? Entonces creo yo que la mejor forma de vivir, de ir viviendo esta situación que cada día va variando, que no sabemos lo que va a pasar mañana y que además imagino que Argentina está como estaba España aquí. Un día íbamos hacia adelante, otro día contramarcha, otro día una norma, mañana la cambiamos. Es decir, aprender a vivir en la incertidumbre de que cada día todo va cambiando y nos vamos adaptando a lo que sucede. Quizás para mí haya sido eso el mayor aprendizaje, ¿no? Y pensándolo bien, si puedo adaptarme a cualquier situación, evidentemente tendré capacidades y recursos para sobrevivir. Lo que pasa es que afloran las emociones y a veces pues van saliendo esas emociones que nos bloquean, como el miedo, o que nos hacen huir, o que nos impiden poder pensar, reflexionar, ¿no? Es todo un proceso. Todo este confinamiento, para la mayoría de las personas que lo hemos pasado y que aún no sabemos si vamos a volver a confinarnos, creo que ha sido todo un aprendizaje. ¿Cómo vivimos esta situación de confinamiento? Yo creo que... Uy, a ver, disculpas que esto se me escapa. A ver aquí. Yo creo que desde antes del confinamiento todos vivíamos en piloto automático, programados para resolver los problemas de la forma que nos enseñaron, ¿sí? Lo que debo hacer y lo que tengo que hacer. No pienso, reacciono, estoy programado. Y ahora, en el confinamiento, eso se agrava porque hago exactamente lo mismo, pero me encuentro con un problema de conflictos familiares, conflictos de relación con los hijos, con la pareja, con lo laboral, bueno, más lo económico, todo, ¿no?
otra cosa que nos suele suceder es que siempre estamos esperando que los otros cambien, porque no son como nosotros queremos que sean. Es decir, siempre estamos culpando a los demás, ¿no? Lo que nos pasa y nos sucede a nosotros, la culpa lo tienen los demás, los otros, el gobierno, los políticos, mi vecino de enfrente, mi pareja, los niños, siempre los demás son los que tienen la culpa. O vamos por la vida, o aprendemos a etiquetar, ¿no? Al que es diferente de lo que, al que hace algo diferente de lo que hago yo, o no es como yo creo que tiene que ser, pues lo etiqueto, ¿no? Y en este caso, hay situaciones familiares donde estamos conviviendo padres y hijos que no estamos acostumbrados a estar 24 horas por 5 meses todos juntos en el mismo espacio del hogar, pues vamos etiquetando a los niños como qué desordenado que eres, ¿no? Por ejemplo, sin darnos cuenta que quizás eso que vamos expresando, el niño en su inconsciente se lo cree y comienza a actuar de aquí en más y quizás lo lleve hacia adelante en su vida creyendo que es un desordenado. O por ejemplo, que a mí mi pareja me diga, es que no sabes cocinar, pues quizás me lo creo y dejo de cocinar. O solamente preparo el único plato que sé preparar o que a él le gusta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mi inconsciente pone el foco de atención solamente en lo que la otra persona me ha etiquetado y entonces me lo creo y ya pongo el foco de atención en otras cosas, ya no en la cocina. O sea, ya pierdo la curiosidad o las ganas de mejorar en la cocina, ¿sí? La etiqueta. La etiqueta va directamente a la identidad de los pequeños y de los mayores, si bien quizás es una persona adulta, quizás es como que le retrotrae aquellas etiquetas que había olvidado y que quizás en su infancia las escuchó. Típico ejemplo, cuando me decían a mí, tú no eres de letras, eres de números, ¿sí? Y bueno, mis estudios fueron hacia los números, hasta que pasada la mitad de mi edad, de mi vida, pues me di cuenta que podía escribir, que podía dedicarme a las emociones, que podía hacer poesías, que sí que tenía también la capacidad de las letras, ¿no? Cuando había pensado que no, lo había descartado en la vida. O por ejemplo, tú para el deporte no sirves, ¿sí? Y me pasé 53 años sin hacer deporte porque era etiquetada como de la familia la que no hacía deporte, la que no podía hacer deporte, y de pronto luego a los 55, 54 años pues comencé a caminar, comencé a hacer escalada, y al final pues hoy quizás hago mucho más que los que me etiquetaron, pero a veces las etiquetas quedan de por vida si no nos damos cuenta y no las trabajamos. No nos damos cuenta que nos están limitando, ¿no? A hacer las cosas que quizás si lo hubiese probado me hubiesen gustado. Después, otro tema que nos está pasando, y esto lo rescato todo de las consultas, es que aumenta la irritabilidad. ¿Por qué? Por el encierro y por no poder estar con los nuestros, con los que queremos estar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si estoy más irritable, me enfado. Me enfado porque los demás no hacen lo que yo quiero, ¿sí? O porque el mundo no está como yo quiero. O porque otra persona no quiere hacer lo que yo quiero, ¿no? Me enfado. Y me voy a estas situaciones normales, comunes. Voy al supermercado y veo gente que no lleva la mascarilla. Creo que en Argentina le dicen el barbijo, ¿sí? Y entonces me enfado. ¿Y qué comienza a ver en la sociedad, en el supermercado, por la calle? Gente que reacciona impulsivamente, ¿no? Y porque está muy nerviosa, muy irritada, porque vamos pensando que lo que nosotros hacemos, los demás lo tienen que hacer.
Y los demás tienen otra forma de pensar, deciden, toman decisiones que seguramente también nos afectan a nosotros, porque es nuestra salud, pero evidentemente, pues, ¿qué me pasa? Que llego a una discusión y por cualquier chispita, pues arde el fuego, ¿no? Y a veces nunca se sabe dónde va a terminar la chispa o dónde va a terminar el fuego. Y entonces hay muchas situaciones que están ocurriendo que son por esto, ¿no? De querer que la gente haga lo que yo creo que tengo que hacer, ¿no? Y bueno, y me pasa continuamente. Salgo de mi casa con la mascarilla y de pronto me encuentro un chico de 25 años que viene caminando y cuando me ve, como me distancio, pues entonces va sin mascarilla y me dice, tengo coronavirus, tengo coronavirus. O sea, es la provocación, ¿no? Estamos todos tan alterados que si no logro mi paz y mi serenidad para pensar cómo voy a reaccionar, qué le voy a decir, pues evidentemente me voy a alterar y va a ser peor para mi salud, ¿no? Voy a vivir en un constante enfado, amargado, y además eso es lo que voy a reflejar y como si fuera poco, todo lo que me rodea va a estar en el mismo, vibrando en el mismo estado que yo, amargados, ¿no? Por eso, importantísimo ver qué podemos hacer, ¿sí? Cuando yo voy caminando por la calle y me pasa lo que me pasó con este no y con este chico, que venía de frente a mí y me empezó a gritar que no lleva mascarilla, pues importante es qué me viene a mí a la cabeza, porque yo me cuento una historia. Evidentemente él se contó la suya. Yo ni abrí la boca porque no me la podía ver con la mascarilla, pero él se contó la suya y por eso reaccionó, decidió cómo reaccionar. Entonces, muy importante es pensar, yo me cuento, o sea, saber que yo me cuento una historia y que esto es la vida, esto marca la vida que yo vivo, ¿sí? ¿Cómo lo vivo? Por lo cual, vamos a ver qué podemos hacer para este tipo de cosas cotidianas que nos pasan, bueno, desde marzo, estamos en agosto, a mí más de 5 meses, y creo que a todo el mundo, porque me estoy encontrando que todo el mundo consulta por las mismas situaciones, conflictos con los niños, conflictos de espacio en casa, conflictos del horario, bueno, todos estamos tratando de crear una rutina y organizar nuestro hogar para lo laboral, para lo familiar, para el entretenimiento de los niños, para todo, ¿no? Y, y ese es un poco, diríamos que, el día a día de las personas. Entonces, el tema es hasta dónde yo voy a permitir que esas emociones que generan mi estado, mi cambio de estado de ánimo, me afecten, porque me pueden afectar hasta mi salud. ¿Sí? Me estoy encontrando gente con depresión, gente con estrés, bueno, ansiedad, gente que no quiere salir a la calle y no hay una persona. Muchas personas y personas que son muy independientes hoy se encuentran encerradas en casa y no quieren salir a la calle, tienen miedo. Miedo no, pánico, ¿sí? Entonces, creo que a veces con las pequeñas cositas que podemos mejorar, ¿no? Los pequeños tips, los pequeños trucos, podemos ir cambiando nuestra realidad, adaptándonos a esta nueva vida, que no sabemos hasta cuándo la tendremos, ¿no? O sea, entonces, ¿qué podemos hacer para vivir mejor? Para mí lo más importante que no lo tengo apuntado ahí, lo tengo apuntado más abajo, es hacernos responsables de nosotros mismos. No esperar que nadie me solucione nada. No esperar que nadie cambie. Sino trabajar hacia adentro de mí, ¿sí? Para poder identificar esas situaciones, esas emociones y poder gestionarlos de la mejor forma, para tener una calidad de vida mejor, dentro de casa y fuera también, ¿sí? Y sobre todo, cuidar mucho mi salud. Importantísimo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, aquí tenemos 3 pasos. Observarte, ¿sí? Es decir, que si yo estoy viviendo alguna situación diaria
de un conflicto, de una discusión, de un enfado, de un enojo, de lo que sea, o de un cambio de estado anímico, primero me detengo, ¿sí? Me detengo y analizo cuál es la situación, lo que está ocurriendo, ¿sí? ¿Qué está pasando? Porque, o sea, yo cambio de estado de ánimo, estoy sonriendo y de pronto me enfado, o me pongo, no sé, me siento impotente por el otro lado, podría entrar a llorar, ¿no? ¿Cuál es la situación y cómo analizo la situación? Importantísimo es tratar de pensar, cerrar los ojos y pensar que salgo de la situación y que miro la situación de lo que está ocurriendo desde afuera, disociado, ¿sí? Me disocio de la situación y lo veo como una película, es decir, me tomo el tiempo para verlo como si estuviera ocurriendo, y si es una discusión con mi pareja, pues estoy viendo desde afuera lo que decía ella y lo que digo yo. ¿Y qué está ocurriendo? Importantísimo, disociarme, porque entonces salgo del centro de la discusión y lo veo de otra forma, como una película. Ya no soy yo, lo veo objetivamente lo que está ocurriendo, ¿sí? Ya se les comenté, ser responsable de mí mismo es asumir que yo puedo cambiar, que el mundo no va a cambiar, ni tengo que exigir que las personas cambien, solamente tengo que tratar de encontrar en mí y modificar, cambiar, para que a mí no me dañe, o sea, la situación no me dañe y las emociones no me jueguen una mala pasada, ¿no? Y no se vayan acumulando. Luego viene el darte cuenta, el identificar qué historia me estoy contando cuando me altero, cuando me enfado, cuando cambio de estado de ánimo. ¿Cuál es esa voz? ¿Cuál es mi diálogo? Esa vocecita que me está diciendo ta, 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 ta. Bueno, identificar qué me está contando. Porque creo que a más de uno le habrá pasado que su pareja le dice cualquier frase, una frase, y enseguida la otra persona contesta mal y se fue hacia otro lado. Y quizás la otra persona no tenía la intención no te estaba agrediendo ni te estaba diciendo otra cosa, sino sencillamente que yo lo percibo con la historia que tengo, con mi historia, la que tengo en mi cabeza, ¿no? Con mis aprendizajes. Esos aprendizajes que van desde que yo soy niño, educación, la cultura del sitio donde vivo, los colegios, la religión y las experiencias que voy viviendo en la vida, ¿sí? Y si le ponemos un ingrediente más de la bioneuroemoción, aquella información que también heredo por el ADN de mis abuelos, de mis padres y de mis ancestros, ¿sí? Que también están ahí porque son conflictos no resueltos. Entonces, importante tratar de entender qué me estoy contando yo, ¿no? Que cuando una vecina salió junto conmigo por la puerta del edificio y no me saludó, pues, y yo me enfado y empiezo a presuponer ahí, ¿qué es esa historia que me estoy contando? Que ella no me saludó porque está ofendida, porque esto, o sencillamente porque ella, pues, tendría sus problemas y no me vio, porque estaba ensimismada en toda la situación que estamos viviendo hoy. Entonces, importante identificar qué me estoy contando yo, esa vocecita qué me está diciendo. Y por último, actuar. Es decir, tomar conciencia de lo que ocurrió, de por qué me estaba contando yo en esa situación, por qué me sentí, por qué me puse en un estado defensivo, por qué me sentí, por qué diríamos que me enfadé, ¿no? Y por último, tomar conciencia significa pasar a la acción. Y es ponerme en modo solución. Es decir, en vez de quedarme ahí todo el día, con esa historia y ese rollo que me estoy contando, pues pasar a la acción significa solucionar. Empiezo a pensar en cuáles serían las posibles soluciones que tengo para ese problema. Quizás en el problema de la vecina, que bueno, alguien me lo ha contado, me ha venido a contármelo, pues quizás sencillamente se trata de
hablar por teléfono con ella y preguntarle cómo está. Y seguramente la señora quizás diga, uy, es que me ha pasado esto, y entonces te darás cuenta que el problema no era contigo, ¿no? Que tú misma te has creado un problema. Tú te has creado esa historia y por eso has estado todo el día con la cabeza ocupada en esa historia, ¿sí? ¿Qué podemos hacer también para cuidar nuestras emociones? Cuidar la información que veo, ¿sí? Televisión, periódicos. No sé si en Argentina ocurre lo mismo, pero aquí hubo una etapa donde continuamente las televisiones y todos los canales estaban información, información, cuántos muertos, cuántos contagiados, todos eran imágenes de situaciones negativas en este virus, dentro de los hospitales, fuera de los hospitales. Bueno, importante, hacer una dieta informativa, cuidar la información que me llega al cerebro. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí escuchando todo el día un canal de televisión que solo me muestra robos, no sé, muertes, virus, contagios, en fin. Toda esa información va al inconsciente. Y mi inconsciente, y el de ustedes, el de todos, la función es mantener, o sea, es la supervivencia nuestra. El inconsciente siempre está alerta a los riesgos. Es decir, cuando detecta un riesgo, listo, miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el inconsciente detecta que hay un riesgo de que te pase algo. A veces, si yo estoy pensando en el futuro y pienso que me va a pasar algo, para el inconsciente es como si estuviera ocurriendo, porque el inconsciente es atemporal. No sabe si es pasado o si es futuro. Por lo cual, si yo estoy pensando en lo que me va a pasar de aquí a dentro de un mes, mi inconsciente ya está poniendo el foco de atención en ese riesgo y está generando ya una alerta, ¿sí? A veces son como, bueno, he tenido alguna persona con un ataque de pánico, pero que, bueno, que al estar el inconsciente en alerta, pues ha tenido palpitaciones en el corazón, empieza a sudar, bueno, realmente... Entonces, si yo estoy pensando en algo del futuro, aquí es lo que se dice preocuparse, ¿no? Me estoy preocupando por algo que no sucedió todavía. Entonces, tratar de vivir en el aquí y ahora, hoy, importantísimo. No voy hacia atrás, en el pasado, y no miro hacia el futuro. Sé que hay problemas económicos, sé que todo el mundo está preocupado por si va a cobrar, no va a cobrar, si va a tener un trabajo, no va a tener trabajo, si lo van a despedir, si no lo van a despedir. Pero a ver, ¿qué soluciono yo hoy? Preocupándome anticipadamente de algo que todavía no ocurrió, que me puede desequilibrar mi estado, mi salud. Evidentemente, cuando llegue el futuro ya veré cómo resolverlo, o ya puedo mirar las posibilidades que tengo de resolverlo, a qué le pido dinero, qué me lo presta, cómo gano más dinero, cómo me reinvento, pero preocuparse ya viendo lo malo que me va a pasar, o sea, lo que es como desequilibrarme en estos momentos emocionalmente. Bien, todo esto para cuidar las emociones. Cuando digo de los periódicos y la televisión, lo que digo es, no digo, no escuches noticias, digo, escucha 10 minutos por la noche y entérate qué normativas hay para tener que cumplirlas, no salir a la calle y no cumplirlas, porque aquí nos multan, allá no sé, ¿no? Pero también hay un riesgo de salud que es importantísimo hacerse responsable de esto. Entonces, con mirar 10 minutos por día, tú ya sabrás por dónde va, pero no es necesario estar las 24 horas con los canales abiertos escuchando todo lo que sucede. Después, si me organizo en casa, me organizo en cuanto si tengo pareja y tengo niños, una familia, que ahora es muy difícil convivir porque también tiene que ver con los metros cuadrados que tiene, el espacio que tiene, si tienes terraza, si no tienes terraza, si tienes jardín, pues organizarme un tipo de rutina, ¿no? Y también delimitar los espacios, ¿no? Porque si yo estoy trabajando con teletrabajo, mi mujer también está trabajando con teletrabajo. Entonces, o bien coordinar horarios, porque esos niños también tendrán que estar atendidos. Bueno, son muchas las tareas. Las tareas
ya antes, ahora es como que estamos al 200% en casa, trabajando con los niños, con la pareja, con las compras, cómo salir a comprar, dónde comprar, las medidas de prevención. Es que es tanto que si no nos organizamos con una rutina, pues no podrá ser. Que las rutinas a veces por excepción se pueden variar, por supuesto, ¿no? Supongo que los que entre la pareja, la pareja de la casa, pues podrá cambiar y podrá cambiar la norma de ese día o lo que han acordado y negociarlo, ¿no? Y cambiarlo. Acomodarse los dos, ¿no? Pero todo esto, si no lo haces con sentarte y con un papel y lápiz y ver bien lo que hay que hacer, pues suele ser que consideramos que estas cosas no son como de casa, ¿no? Y entonces luego llegamos al caos, ¿no? Y cuando llegamos al caos ya estamos todos en un conflicto de discusión o mal, no sé, o mal, algunas personas muy tristes, otras en depresión, y bueno, es complicado. Importante tratar de determinar un par de horas, si, bueno, dentro de la capacidad de cada uno de disposición, ¿no? De cada uno de horarios, para hacer algo que te agrade, aprender. Es el momento en que puedas hacer un cursito, buscarte algún cursito online de estos gratuitos y puedas hacer algo que te guste, que puedas ocupar tu cabeza y que puedas disfrutarlo, porque eso te ayudará a sobrellevar todo la carga de todos los otros temas. Cuidar nuestras energías, para mí es importantísimo, porque si estoy en el modo queja, pues pierdo energía. Nosotros nos levantamos por la mañana con un nivel de energía, si vamos pasando, nos van pasando cosas y vamos entrando en el quejismo, pues la energía va bajando. Y no les cuento si me junto con más gente que se queja, ¿no? Pierdo más energía, me contagio. Entonces, se trata de tratar de hablar o de estar en contacto con aquella gente que sea positiva, ¿no? Que pueda, para que me aporte energía. Tratar de hacer ahí un grupo, ¿no? De contención. Y bueno, importantísimo también para mí tratar de comprender a los otros, a todos los que tengo en casa, si tengo niños, si tengo la pareja o si tengo mis padres, comprender a los otros porque todos tienen una intención positiva en lo que hacen. Entonces, lo que a mí me pueda parecer que lo están haciendo mal, seguramente ellos, si indago y les pregunto, me daré cuenta que tenían una intención positiva, que yo no estoy evaluando porque no la sé, no la conozco, ¿sí? Entonces, la comunicación en este caso es importante. Comprenderlo significa indagar, hablar, entender, comprender, o sea, interesarme por qué lo hicieron, qué sintieron y comprender la situación. Y me daré cuenta que todo el mundo tiene una intención positiva, lo que pasa es que no coincide con lo que yo esperaba de ellos, ¿no? O sea, es un poco el tema así. Bueno, en realidad, vivir en el aquí y ahora, y un tema importantísimo que muchas personas me han dicho, es que yo no sé ni cómo hacerlo, ¿no? Aprovechemos este tiempo también para descubrir en nosotros realmente qué es lo que queremos en esta vida, quién quiero ser yo y cómo quiero vivir cuando pase este aislamiento. Importante, ¿no? Porque creo que durante tanto tiempo confinado vamos a cambiar la escala de valores y las prioridades. Va a haber un gran cambio en nosotros de cuáles son las prioridades. Nos vamos a dar cuenta de muchas cosas y creo que importantísimo es quién quiero ser con lo que me queda de vida, ¿no? Cuando esto pase, con lo que tengo por vivir y cómo quiero vivir. También es una pregunta importante. Hay muchas personas que en estos momentos, al estar obligadamente aislados, han sacado esos proyectos de los cajones y están tratando de reinventarse, de emprender negocios online. Hoy hemos descubierto que todos tuvimos que aprender, los que no, se negaban a incorporar la tecnología han tenido que aprender rápidamente porque cada día cambia algo en todas las aplicaciones y han tenido que aprender para poder comunicarse con aquellos que queremos, porque, no sé, mi madre de 90 años pues ha tenido que manejar el Facebook para poder hablar con nosotros en la distancia, o sea que no hay límites.
todos tenemos la misma capacidad, solamente es decidir qué es lo que quiero hacer, qué actitud tomo ante cada problema que se me presenta en el día a día. A ver, entonces, el cómo nos relacionamos es una de las claves para lograr una mejor convivencia con los nuestros, con los que vivamos en casa, en nuestro hogar, también con los que estén afuera, nuestros hijos que no los podemos ver, o cuando los veamos, cómo los vemos, ¿no? Para que sea todo más, para que la convivencia sea más productiva, para que pueda trabajar y cumplir con mi trabajo también, si tengo teletrabajo, sea positiva, ¿sí? Y también pacífica, para que todos podamos dentro de casa estar en un estado de paz y serenidad, de tranquilidad, ¿no? Y acostumbrarnos, generar el hábito, porque ese ambiente de serenidad hay que instalarlo, hay que darse cuenta de lo que ocurre, ¿sí? Tomar acciones, pasar a la acción, tomar decisiones y luego generar el hábito. Muchas veces, para generar el hábito, muchas veces, no piensen que yo no me equivoco tampoco, a veces digo, esto me he dado cuenta por qué reacciono así. Cuando alguien me dice algo, ya me he dado cuenta por qué reacciono, ¿no? ¿Cuál es la historia que me cuento? Pero esto implica también que quizás me vuelva a pasar otra vez. Pero cuando me pasa, ya ni siquiera, ya solo pienso y digo, me pasó. Para la próxima quizás estaré más atenta, pongo atención en lo que estoy escuchando, en lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. Y entonces vas generando el hábito, ¿no? De no reaccionar impulsivamente. Y, bueno, y llegar a una discusión, ¿no? A ver, aquí. Bueno, esto es un poquito, aquí lo que les explico es que todos tendemos a ir por la vida con nuestro mapa, ¿no? Lo que yo interpreto. Cada uno crea su propia realidad, es decir, ¿basada en qué? En los que les dije antes, ¿no? O sea, lo que recibí, la educación que recibí, toda la información que recibí de mi familia, de la educación, de los colegios, de la cultura donde vivo, de la religión, de las experiencias que voy viviendo. El problema surge cuando creo que mi realidad es la verdad y se la quiero imponer a otra persona o a otras personas, ¿sí? Y ahí entro en un problema, ahí caigo en el problema, ¿no? En una discusión. Bueno, aquí les explico. En realidad se produce lo que se llama el arco de distorsión. ¿Qué significa esto? Que una cosa es lo que pienso, otra cosa es lo que quiero decir y otra cosa es lo que acabo diciendo. Y si a eso le agrego que la otra persona lo oye, escucha solo la mitad de lo que le digo, lo filtra, lo interpreta con su mapa, o sea, con lo que le enseñaron, con lo que aprendió, con lo que vivió, y saca sus conclusiones, prioriza lo que considera importante, pues se produce el fallo de la comunicación, ¿sí? Y entonces ambos se culpan. Cada uno culpa a la otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Cuando pasa eso, ¿qué ocurre? Yo te dije esto y el otro dice, no, tú me dijiste lo otro. ¿Sí? Muy normal. Me sonrío porque me suele ocurrir también. Uno dice una cosa y el otro entiende otra. Es como un mecanismo de un proceso humano, ocurre. Pero si yo puedo darme cuenta que existe este problema de distorsión, de esto que ocurre, que aquella persona está interpretando con su mapa y yo estoy interpretando con el mío, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a estar más alerta, voy a tratar de cuando hablo, dar más detalles, porque a veces hablamos con pocas palabras y por omisión. Entonces el otro interpreta, ¿no les ha pasado que alguna vez alguien dice, te dicen algo y tú hiciste una cosa y resulta que era otra la que quería? Entonces estoy más alerta y si bien voy a dar más detalles o me voy a asegurar de decir lo que la otra persona pueda interpretar, o sea, pueda escuchar, pero también voy a preguntar, si no, antes de
caer en una reacción. Voy a preguntar, ¿qué quisiste decir? O sea, voy a indagar lo que quiere ¿qué me está explicando? ¿Qué me está diciendo? ¿No? Esto, no sé, pero, a ver, es decir, a veces cuenta mucho más el cómo lo digo que lo que digo. Y esto a mí me ha pasado. O sea que el tono, la mirada, la expresión, cómo digo algo, pues puede influir mucho en la otra persona. Si la persona piensa, percibe por sus creencias, por su mapa, que yo lo estoy juzgando, pues se va a poner en estado defensivo y vamos a entrar en una discusión. Y cuando entro en la discusión, pues las dos partes quieren ganar. Todo el mundo quiere tener la razón. Entonces, es como una guerra, ¿no? O sea, las dos partes quieren ganar y nadie va a dar la razón, o van a tardar en que alguien diga, bueno, sí, tenés razón, o si no te la van a dar y te van a decir, sí, tenés razón, y entonces el otro va a decir, me das la razón como los locos, porque eso lo he escuchado miles de veces. Entonces, al final, es esto, ¿no? De que el tono y cómo digo las cosas tiene mucho que ver a cómo la otra persona lo va a percibir, ¿no? Es decir, que la clave es el respeto. Primero, aceptar que yo no tengo mi verdad y que la otra persona puede tener otra verdad. Segundo, recordar que yo no quiero ganar, sino quiero llegar a un acuerdo mutuo, a una conclusión. No quiero ganar, quiero llegar a algo, a una solución. Después, no alterarme porque el otro se altere, es otra cosa, que cuando alguien me levanta la voz, pues entonces yo levanto más la voz y terminamos sin entendernos, ¿no? Demostrar al otro que tengo mi intención de compartir un criterio, pero que no quiero imponérselo, que él puede seguir pensando que mi criterio no es la verdad. Se trata de compartir información, compartir el criterio, ¿no? Elegir la actitud de paz y no de guerra, porque también ha pasado que muchas personas, algunas personas, bueno, algunas, no muchas, algunas, me lo han comentado, es que estoy esperando que no lo haga y cuando no lo hace digo, listo, acá, ahora voy a decirte todo lo que no has hecho. Entonces, claro, es como que estoy esperando un motivo para entrar en una discusión. Poner todo desde mi parte para actuar desde la paz para poder solucionar. No olvidar que mi intención tiene que ser lograr una solución, sin dejar de comentar y de compartir mi criterio, ¿no? Pero que el otro, no quiero imponer mi criterio, que el otro puede tener su verdad, que aquí lo que importa es que lleguemos a un acuerdo, a una solución mutua, que los dos estemos de acuerdo con a lo que llegamos, ¿no? A la conclusión. Bien, aquí tenemos otra cosa que también a veces hay que tener en cuenta. Hoy estoy haciendo mucho de PNL, de programación neurolingüística. Palabras que no ayudan, ¿sí? Que no ayudan en la comunicación diaria. Es decir, ¿por qué? Si digo ¿por qué hiciste tal cosa? Estoy pidiendo explicaciones, estoy exigiendo una justificación, que la otra persona se justifique por qué no lo hizo. Y en realidad, la otra persona lo que voy a lograr es que se ponga a la defensiva. Entonces, sería mucho mejor sustituir el por qué por ¿qué te ha llevado a hacer esto? O ¿cuál es la causa de que hayas hecho esto? ¿Sí? Son distintas formas de, en vez de preguntar el por qué, utilizar esas frases y evitar el estado a la defensiva, que la otra persona se sienta juzgada y entre en el estado a la defensiva y terminemos en una discusión. El pero, que es un borrador universal de lo que estoy diciendo en la primera parte de la frase. Ejemplo, puedo decirle a un niño, hoy has ordenado los juguetes, tus juguetes, pero no has hecho la cama. Entonces, lo importante, el pero no has hecho la cama, pues borra lo bien que ordenó los juguetes. Entonces, hay que tratar de evitar, cuando uno utiliza el pero, mirar bien cómo compone la frase, ¿no? Si pone dos condiciones, porque podría haberle dicho al niño, ayer hiciste mal la cama,
No, ayer hiciste mal la cama, pero hoy has ordenado tus juguetes. Y entonces, como el pero borra la frase anterior, lo que llegará es el mensaje de, pero hoy has ordenado tus juguetes, ¿no? Estoy reforzando, es una forma de poder comunicarme mejor con los que me rodean, que los que me rodean son los que más confianza tengo y a veces a los que más, con los que menos nos cuidamos, ¿no? O sea, que son a los que menos paciencia quizás tenemos. Luego hay una frase que no sé si en Argentina se dice, pero aquí sí mucho, es que, por ejemplo, no he ido a tal lugar, es que no pude por tal cosa. Pues sugiere excusa, sugiere y justificación. Eso también se recomienda no intentar utilizarla, ¿no? En la comunicación. Si es que quiero tener una buena, bueno, que quiero hablar pero tener una buena relación, ¿no? O sea, que la otra persona no se sienta mal cuando estoy diciéndole algo. Y les voy a explicar algo que es una fórmula que a mí me gusta mucho, pero que es una fórmula para decir, para expresar una crítica a la persona, a una persona, ¿sí? Pero de una forma que la persona lo tome muy bien, lo tome bien y además funcione para el futuro. Es decir, tenga una solución del problema que quiero solucionar, de lo que le estoy comentando. Por ejemplo, es una fórmula de 5 pasos. El primer paso, comienzo diciendo yo algo de mí. Ejemplo, bueno, es que yo me he sentido, y entonces ahí completo, yo me he sentido defraudado, ¿sí? En realidad lo que tengo que hacer es explicarle cómo me he sentido. A ver, otro ejemplo. Es que yo me he sentido muy triste porque esperaba, bueno, me he sentido muy triste y me has hecho mucho daño. Yo estoy explicando cómo me siento. Todavía no sé, todavía no le dije qué ha hecho la otra persona. El segundo paso es por qué he visto que y explico el problema. Por ejemplo, ¿por qué he visto que tú no has hecho lo que acordamos, ¿sí? Y yo esperaba que así fuera. Ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Yo voy completando con los datos de la situación que estoy viviendo, del problema o del conflicto que quiero solucionar. Por tercer paso, establezco como una relación de empatía con la otra persona. Yo sé que tú, y ahí le podría decir, estás muy ocupada, o tienes muchas cosas que hacer, o tienes poco tiempo, o sea, entiendo su circunstancia, le estoy dando a entender que sé que ha estado complicada, o complicado, ¿sí? Estoy empatizando, me estoy poniendo en su lugar, y le estoy diciendo que lo comprendo, que lo entiendo. Para terminar en el quinto paso diciendo, ¿qué se te ocurre para que la próxima vez no suceda? Que la persona con la que estoy hablando le permito que en realidad me aporte una solución. Le estoy permitiendo que aporte una solución para que el problema luego no se vuelva a repetir. Distinto sería que yo hable, o sea, no lo trate así el problema y, no sé, esté en un estado de nerviosismo o de impotencia o alterado o alterada y grite y, bueno, con gritos y sin hablar claramente, pues no lo vamos a conseguir porque la situación se repetirá hasta que nos sentemos y encontremos la forma de que la otra persona pueda entender cómo me he sentido yo, ¿sí? ¿Cuál fue el problema? ¿Sí? Además, ella entienda que yo entiendo que ha estado complicada, que ha tenido otra circunstancia en la vida y que además hay una parte que me la salté, creo, el número 4. Es que, bueno, a ver, voy a repasar. El primer punto es que yo me he sentido y explico cómo me he sentido, porque no ha hecho la otra persona lo que yo pensaba que habíamos acordado. Lo segundo, ¿por qué he visto que? Y explico el problema. Que el problema cuál ha sido, qué es lo que no ha hecho que habíamos acordado. Ya sé que tú empatizo, me pongo en su lugar y
entiendo su situación, su circunstancia. Quizás estás trabajando muchas horas en casa y no puedes cortar el trabajo, ejemplo, ¿no? El cuarto paso es, y yo por mi parte, aquí asumo no haber ayudado, es decir, y yo por mi parte podía haberte dicho para cambiar ese acuerdo o ese pacto que teníamos o cambiar la responsabilidad sobre lo que tenías que hacer, en vez de hacerlo tú, hacerlo yo. O sea, asumo que yo por mi parte te podía haber avisado, ¿no? De que, o te podía haber dicho, ¿tienes algún problema vas bien de tiempo o terminas a tiempo en el trabajo? Y por último, el que ya les expliqué, ¿qué se te ocurre para que la próxima vez no suceda? Es decir, permito que la otra persona aporte una solución al problema, que luego hablaremos y llegaremos a un acuerdo. Esto es una fórmula de 5 pasos que funciona muy bien. Yo luego, cuando terminemos esta exposición, pues si quieren hacer alguna pregunta, puedo volver y contestar si tienen alguna duda sobre esto o sobre cualquier otro de los puntos que hablamos. Bueno, llegamos entonces como conclusión que la comunicación es muy importante para las buenas relaciones, que la comunicación parte de la actitud de querer comunicarse, es decir, que yo decido que quiero, que pongo mi actitud, ¿no? Decido que quiero tratar de comunicarme mejor. Y por último, la escucha activa, es decir, generar un buen un interés, escuchar a la persona que está hablando conmigo, no cortarla, darle su tiempo, para generar un buen interés en entender qué le pasa a la otra persona, cómo se siente y para comprender en realidad bien el problema, ¿no? ¿Por qué hubo este conflicto? Sobre todo marcar la actitud de comprender, porque amamos sentir amamos sentir que quieren comprendernos, ¿no? Que no nos juzgan. Esto es como con nuestros amigos, le contamos realmente todo lo que nos ocurre porque no nos juzgan. Y eso sentimos que nos comprenden. ¿Y qué ganamos a cambio de esto? Paz y serenidad al comprender el problema, más allá de hacer la vida más fácil a todos los que conviven con nosotros. Bueno, aquí es un poquito la presentación de quién soy yo. Soy coach emocional, también soy coach empresarial, máster en PNL y acompañante en bioneuroemoción, supongo que, bueno, y también, bueno, mi empresa es Acción Ser. Aquí tienen todos los datos por si alguien necesita escribirme, hacer una consulta o contactarme. Quería explicarles antes de terminar algo que me parece muy importante, que no estaba en las diapositivas, que es cómo funcionamos un poquito a nivel pensamientos, ¿no? Cómo funciona nuestra cabeza. En realidad nosotros tenemos pensamientos que generan emociones, ¿sí? Las emociones son las que generan energía, y la energía es la que nos permite tomar acciones. Y luego llegan, por las acciones que tomamos, los resultados. Quiere decir que siempre los resultados que nosotros obtenemos están basados o comienzan o se inician en nuestros pensamientos. Si yo tengo pensamientos negativos, lo más posible es que los resultados también puedan ser negativos. Si yo tengo pensamientos positivos, los resultados tienen la posibilidad de ser positivos. Esto es algo que es muy importante y va muy enganchado al tema de qué historia me cuento, ¿no? De cómo cortar esos pensamientos que a veces, esa vocecita que me va hablando y me va contando una historia, de que me monto yo una historia y aprender a detenerme, descubrir qué me estoy contando, cortar esos pensamientos y tratar de ver que a raíz de esos pensamientos, pues ya mis emociones van a estar en función de mis pensamientos, la energía que tenga también va a estar en función de mis emociones y
que la energía va a ser, si tengo energía alta, si tengo buena energía, voy a poder decidir, voy a poder tomar acción, y que los resultados van a depender de las decisiones y de la acción que tome. Y esto sirve tanto para, esto sirve para todos los entornos que tenemos, ¿no? O sea, el entorno de los conflictos familiares, de las relaciones, y también mucho para lo laboral también, ¿no? Para el entorno laboral. Y social también. Y bueno, llegamos a la última, que en realidad, muchas gracias por estar aquí y ahora, que para mí es lo más importante, porque es aquí y ahora. Así deberíamos estar viviendo cada día. A ver si vuelve. Un segundito. Si alguien quiere que le pase toda esta información, no tiene más que escribirme por email y se la puedo mandar por correo electrónico. Y bueno, ahora me gustaría, aquí está Victoria, que si hay preguntas o algunas dudas o algún tema que quieran ya ampliar, aquí estoy para escuchar. Si quieren entender los temas o escribir en el chat, las vamos leyendo. Victoria, no te escucho muy bien, ¿eh? Te escucho con ruidos de sonido. Como he escrito en el chat, por si alguien se quiere consultar. Nosotros mañana vamos a tener el video. Victoria, no te pude escuchar porque hay muchos sonidos, hay muchos ruidos cuando hablas y te escucho entrecortada. ¿No? ¿Me escuchás, Victoria? Imagino que estás sintonizando. A ver si se escucha. Vale, ahora estoy mejor. Yo escucho bien. Victoria, no te escucho, ¿eh? Ah. Ok. A ver, aquí voy a abrir, mira, voy a abrir el chat. Vale, perfecto. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, a ver si, a ver. No. ¿Se escucha? Ahora sí. Si querés, Marisa, escribinos tu mail en el chat. Sí. Así Sí. te pueden escribir Aquí. y pedirte la presentación. Sí. Les cuento a todos los que están mirando que a partir de mañana vamos a tener este encuentro subido a la web de HIT y también al canal de YouTube, ahí los dejo. Así pueden revivirlo o compartirlo a quien no haya estado. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, si están bien, si quieren escribirla. Acá les dejo el Facebook y la página de HIT. Ahí pueden revivir todos los encuentros que tenemos hoy. Dame la imagen por el teléfono detrás, cambiame la imagen. No escucho nada. ¿Te parece? Vos sabés, ahí está. Así lo sí, sí, estoy esperando razón. Digo, nosotros estamos hablando de entrevistados. Y antes de venir a trabajo,
Vale, bueno, a ver si me escuchan. ¿Me escuchas, Victoria? Sí, te escucho. Vale. Bueno, ha sido un placer tratar de aportar algunos pequeños recursos para poder llevarlos a la vida diaria. Y bueno, realmente no duden en escribirme, ahí puse el email y si no se lo pueden pedir a Victoria, supongo, bueno, al organizador. Y bueno, no hay problema, yo creo que cualquier persona que quiera escribirme, que tenga alguna duda o que necesite que le mande toda la información, se la puedo mandar. Y bueno, aquí estoy para colaborar realmente en este problema tan excepcional que tenemos y que para mí es un placer. Ha sido muy light, muy rápida y muy por encima, ¿no? No hemos podido profundizar porque necesitaríamos horas para hacer aquí un trabajo emocional o identificar emociones y hablar de las emociones. Más efectivamente, más claramente, a ver, por ejemplo, digamos, estaba pronto operado, que estoy desesperado. Es la de Charo Murillo. Vale, gracias a todos. Voy a escribir aquí a los que participaron. Así pues. Porque si hubieran hecho la fecha regla, no me hubiera hecho los cosas. No venía porque yo me acuerdo, porque no quiero estar ahí. No soportaba ver la animada así. Pero no, Ay, no me sale, no sé por qué. y ahora el día de la animada, no para lo último. No, espera, tengo un problema aquí. A ver, participan. Como estamos nosotros, queriendo poner la pantalla. Como estamos nosotros, Me pasa, pero no puedo, no me salen los huevos. Ahí está. no. Ah, vale, ahora. Al fin, conseguí esto. Claro. Bueno, estamos en contacto, Victoria. Bueno, Gracias por participar. un beso para todos y muchas gracias. Mañana de YouTube o de la web.